es mi punto de vista. México, país enfermo, ¿hasta dónde influirá el poder económico en las decisiones del país? Fíjese que no bien hubo el gobierno federal atentado contra maestros disidentes o no disidentes, consideran como sujetos de cárcel y de vigilancia militar y policíaca, cuando los empresarios dirigidos por un joven empresario, hijo de un influyente empresario también, de nombre Claudio X González, quien maneja desde hace años a los empresarios cúpula y no se apellida como don Fidel Velázquez de la CTM, que fue el dirigente nacional que estuvo muchos años. Es dueño de la empresa Kimberly-Clark, el papel sanitario que usted y yo utilizamos todos los días. Anunció que ellos estarían dispuestos a ir a dar clases, a contratar gente para ir a dar clases a extramuros, es decir, fuera de las escuelas, porque si no los maestros les iban a pelear que las escuelas es el centro de trabajo de ellos, por aquellos niños que se queden sin clases porque los profesores están en la procesión o andan en las manifestaciones. Vea usted si no hay un plan con maña. Cuando ese empresario, presidente de la agrupación mencionada, también llamado como su papi, Claudio X González, que quién sabe cuántos empresarios representan, cuando no sea él solo y nada más. Pero bien que sirve a los intereses empresariales. Por eso pregunto, ¿hasta dónde permitirá el gobierno federal la influencia de los dinerosos? Ahora ya se metieron a iniciar el odio y antagonismo contra los profesores de la primaria, los mises del kinder, los teachers de la clase de inglés. Aquí se puede uno dar cuenta que sin quererlo o no queriéndolo bien, ya dejaron de ir de plano de manera abierta la intención de privatizar la educación. Si los dejan entrar, difícilmente los volverán a sacar. Si entran una vez adentro, no se dejarán sacar. Por eso, tienen razón los profesores que decididamente están arriesgando todo por manifestarse y decir sus verdades al gobierno federal, que parece que la trae desenvainada no solo contra los profesores revoltosos de la CENTE, sino contra todos los profesores, acudan o no a las citadas manifestaciones. Escribe un periodista estadounidense este trozo de periódico y de periodismo ciudadano. Un dato clave para calibrar el deterioro alcanzado por el modelo social dominante en México es el odio destacado desde el poder contra los maestros, lo que adquiere ya dimensiones de linchamiento mediático. No es otra cosa que una guerra de clases y a muerte contra la figura eterna, contra la figura alguna vez entrañable al mentor, destacada por los autoerigidos educadoras de la nación y jueces cuando se les pega la gana, las televisoras comerciales y la prensa satélite del poder. Presentan a los maestros disidentes o no como una escoria digna de prisión y represión. Buscan destruir el prestigio, la autoridad moral, el sentido social y sí educativo de su servicio cotidiano. El linchamiento es político y lo auspician los poderes ejecutivo y legislativo, las cámaras empresariales y las cúpulas financieras interesadas en el negocio de la educación privada. Toda esta basura del poder, ¿cómo se atreve a tratar así a los maestros de primaria, a los profes, a los mises de kinder, a los docentes de la universidad públicas, institutos técnicos, escuelas normales y de enseñanza bilingüe? Un país que no estima a sus profesores está enfermo. No solo aquí, basta ver las tendencias también en Estados Unidos. No podemos permitir que se los dobleguen, empezando por lo de maestros luchando también, está enseñando, son con demasiada frecuencia, incluso los integracionistas, aunque algunos han servido a la contrainsurgencia de lo mejor que le puede pasar a un barrio, a una colonia, a un pueblo, en cualquier punto de la golpeada geografía nacional. Siempre les han temido las fuerzas conservadoras, los intereses confesionales y las agencias del intervencionismo,
bien que fueron los maestros blancos de la barbarie cristera contra la educación popular y socialista, y parece que otra vez vuelven a despertar esas fuerzas. Los desorejaban. ¿Qué otra cosa si no están haciendo ahora los comentaristas e intelectuales mediáticos y más directamente las policías y las fuerzas armadas? Los gobiernos estatales anteriores han tenido la culpa, pues han permitido todo tipo de abusos por parte de los profesores de la CENTE y ahora los quieren atosigar, impidiéndoselos, por lo que no cabe estar cambiando a cada momento con las imprecisiones y las formas de conceptualizar los movimientos que enarbolan los profesores. Antes eran expresiones libres, ahora son represiones arteras. Ojalá y no se presente derramamiento de sangre, porque entonces sí sería el acabose para un gobierno federal que se observa rencoroso contra los profesores de México. Los manifestantes o no manifestantes como que tienen miedo de quien piensa y de quienes han sido representantes del cariño de la ciudadanía por su labor que realizan en pro de la niñez y la juventud. Ojalá y me equivoque, se esté borrando aquella frase que acuñó un artista de color americano, Sidney Poitier, al maestro con cariño, ahora es al maestro con garrote. Porque los ataques no son tan solo contra los manifestantes de Oaxaca, de Michoacán y de Guerrero, sino contra todos los del país. O pregúnteme usted, ¿han dado alguna justificación o han pedido una disculpa contra los maestros que no andan alborotadores en esos estados? No, ¿verdad? Bueno, pues gracias por leerme en Facebook, en nuevolaredoexpress.com, en mi página Mi Punto de Vista blogspot.com y escucharme y verme aquí. Y este fue Mi Punto de Vista.